Yo soy Marcos Moreno. Y yo, Miguel Masó, y os vamos a presentar el análisis de estados financieros de dos empresas de la construcción española, que son SACIR y Dragados. En esta presentación veremos varios apartados, como la introducción del sector, la presentación de ambas empresas ya mencionadas y sus análisis financieros, unos análisis de unos ratios que nos permitan comparar ambas empresas y una conclusión final. Pues, hablaremos primero del sector. El sector de la construcción es una de las actividades económicas más relevantes en España, tanto por su peso en el PIB como por su impacto en el empleo. Tras la fuerte caída sufrida durante la crisis financiera de 2008, el sector experimentó una lenta recuperación que se consolidó en los últimos años, especialmente gracias a la inversión pública. A partir de 2021, la construcción se ha visto afectada por el encarecimiento de materias primas, problemas en cadenas de suministros y la subida de tipos de interés. Aún así, sigue siendo clave en proyectos de obra civil, sostenibilidad y vivienda social. Actualmente, el sector afronta varios retos importantes, como la necesidad de modernizarse, adaptarse y mejorar la productividad. Este sector destaca en grandes empresas como SACIR y Dragados, que no operan solo en España, sino también en mercados internacionales y que analizaremos a fondo en este trabajo. Ahora hablaremos sobre SACIR, que es un grupo empresarial español con presencia internacional, especializado en la promoción, construcción y gestión de grandes infraestructuras. Fundada en el 86, ha experimentado una gran expansión, convirtiéndose en una de las empresas líderes de la construcción española. Destaca especialmente por su modelo concesional, mediante el cual diseña, financia, construye y explota infraestructuras públicas. SACIR Construcción es una de las principales filiales, que se encarga de ejecutar obras civiles y edificación tanto en España como en el extranjero, manteniendo un enfoque estratégico en la rentabilidad y la sostenibilidad de sus proyectos. Ahora hablaremos de Dragados, la cual fue fundada en 1941 e integrada actualmente en el grupo ACS. Es una de las constructoras más grandes y con mayor trayectoria de España, y su actividad principal se centra en la obra civil de gran envergadura, incluyendo autopistas, líneas de alta velocidad, túneles, puentes, etc. A lo largo de los años ha ganado una reputación sólida por su capacidad técnica y por ejecutar proyectos complejos tanto a nivel nacional como internacional. En el exterior, Dragados ha logrado posicionarse como una de las principales contratistas tanto en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y varios países como de Latinoamérica. Su crecimiento internacional ha estado muy ligado a la estrategia global del grupo ACS, que busca liderar grandes contratos públicos y privados en mercados ya desarrollados. A diferencia de otras empresas del mismo sector, Dragados mantiene un modelo más centrado en la construcción pura, sin apostar tanto por concesiones o servicios, lo que permite especializarse en eficiencia, innovación técnica y ejecución a gran escala. Aquí en la presentación vemos una de sus obras más representativas, que es el puente de la Bahía de Cádiz. Ahora vamos a hablar sobre los estados financieros de ambas empresas, empezando por el balance de SACIR. Al analizar su balance vamos a emplear tanto la perspectiva vertical como la horizontal. Algo muy característico de las empresas que tienen como modelo de negocio el concesional es cómo se estructura la deuda. En el caso del crédito, los deudores suelen tener una gran importancia en el activo. En este caso, han sumado más de un 50% del activo total en los 4 años. Eso se debe a que, al asumir toda la financiación del proyecto, los deudores debían pagar por el completo de la obra, teniendo que pagar grandes cantidades de capital. Por otro lado, al tener que financiar todo el proyecto de la propia empresa y no contar con los pagos del cliente en el corto plazo, se debe cubrir temporalmente esa necesidad de financiación, generalmente con préstamos a corto plazo, ya que el deudor suele pagar periódicamente. Por esta razón, en este caso el pasivo líquido suma un 95% del activo total y más de un 80% del activo. El análisis horizontal analiza la evolución de los epígrafes en el tiempo. En este análisis podemos ver cómo el activo total se mantiene en una tasa de crecimiento relativamente estable, lo que indica una buena salud financiera. Si nos adentramos un poco más, vemos que el crecimiento del activo a corto plazo ha ido decreciendo. Esta desaceleración se puede deber a la caída del crecimiento de la cuenta de deudores, especialmente el último año, lo que puede significar un menor número de proyectos. También vemos que el crecimiento de la financiación externa se ha desacelerado notablemente. Aunque estas observaciones nos puedan indicar un problema de crecimiento, no es el caso. En el balance de Dragados veremos el análisis de la empresa en los últimos 4 años, en el que veremos la evolución de variables muy importantes en la empresa, como resultados de financiación, resultados del ejercicio, cuenta de pérdidas y ganancias, etc. Comenzaremos por el análisis vertical.
El análisis vertical, la principal función que tiene es ver de una forma clara que es cómo se reparte el dinero dentro de una empresa. Lo que hace es coger cada partida del balance o de la cuenta de resultados y expresarla en porcentajes sobre el total. Vale. En este análisis vertical se observa un aumento constante del peso del inmovilizado, el cual en 2023 representaba el 66,93% del total del activo, lo que sugiere una mayor inversión en activos fijos. A la vez, el activo circulante ha bajado bastante, destacando sobre todo la caída de los deudores y de la tesorería, que ha ido oscilando. En el pasivo, los fondos propios se han mantenido estables, en torno al 40%, mientras que el pasivo fijo ha crecido, indicando una mayor financiación a largo plazo. También es notable la bajada de otros pasivos líquidos, lo que podría reflejar una mejora en la gestión de la deuda a corto plazo. En cuanto al análisis horizontal, el análisis horizontal compara la evolución de las partidas de los estados financieros a lo largo del tiempo, normalmente de un año a otro. Lo que hace es calcular cuánto suben o bajan en porcentaje los valores de un año respecto al anterior. Este análisis horizontal muestra que en 2023 la empresa ha tenido bastantes cambios. Ha bajado el activo circulante, sobre todo la tesorería, que cae más de un 30%, lo cual significa que tiene menos dinero disponible. También bajan los fondos propios y el pasivo fijo, o sea, tiene menos recursos propios y menos deuda a largo plazo. Por otro lado, y por último, suben un poco los pasivos líquidos, especialmente las deudas financieras, lo que puede indicar que está tirando más de financiación a corto plazo. En general, aunque en total del balance apenas baja un 1,75%, por dentro ha habido movimientos importantes en cómo se está financiando y gestionando el dinero. Y ahora os dejo con mi compañero Marcos, que os va a contar la cuenta de resultados de SACIR. Exactamente. Ahora vamos a hablar de la cuenta de resultados de SACIR. En este caso, también analizaremos este estado financiero desde las perspectivas vertical y horizontal. Desde la perspectiva vertical, podemos ver que el resultado del ejercicio ha ido perdiendo peso en los últimos años sobre los ingresos de explotación. Este es un claro indicador de que la rentabilidad neta de la empresa ha caído drásticamente. Si nos adentramos un poco más, vemos que, aunque el resultado bruto ha ganado importancia, los gastos de explotación también. En el sector de la construcción, el alto peso de los materiales se explica por la naturaleza intensiva de insumos físicos de esta actividad. Gran parte del coste recae en una adquisición de materias primas esenciales para ejecutar estas obras. Desde el análisis horizontal podemos ver cómo los ingresos de explotación han ido desacelerándose, llegando a caer el último año. Esto nos indica una clara falta de proyectos y contrataciones, siendo un indicador muy negativo de la situación de la empresa. Para afirmar esta afirmación, podemos ver la caída de la cuenta de consumo de materiales, un buen indicador de la actividad de la empresa. Todo esto nos lleva a una caída considerable en el resultado del ejercicio. Yo os dejo con mi compañero Miguel Maso, que os hablará sobre la cuenta de resultados de Dragados. Vamos a ver la cuenta de resultados de Dragados. Y es que el análisis vertical de la cuenta muestra que en 2023 la empresa ha seguido una línea bastante buena. Aunque ha bajado un poco el margen de explotación del 9,85% al 7,41%, ha mejorado en otras áreas las cuales son muy importantes. El consumo de materias ha bajado, lo cual ayuda a reducir costes y los ingresos financieros han subido muchísimo, compensando el aumento de estos gastos financieros. Gracias a eso, el resultado del ejercicio ha sido bastante alto, 20,86%, bastante mejor que comparado con años anteriores. También han mejorado el cash flow y el valor agregado, lo que indica que la empresa ha generado más recursos propios. Además, se nota una evolución positiva en la eficiencia general, con mayor EBITDA respecto a años anteriores, aunque el margen operativo baja. La empresa sigue generando beneficios sólidos y manteniendo una estructura rentable. En cuanto al análisis horizontal, en el año 2023 se muestra que la empresa ha tenido un año bastante irregular. Los ingresos han caído casi un 8%, al igual que el consumo de materias, lo que indica menor actividad general. Lo más llamativo es la fuerte caída del resultado de explotación, lo que refleja un empeoramiento claro del negocio principal. Aún así, los ingresos financieros suben mucho, compensando en parte el aumento también fuerte de los gastos financieros. Gracias a eso,
el resultado del ejercicio mejora un 7,44%. También destacaremos la caída del valor agregado y del cash flow respecto a años anteriores, aunque siguen en positivo. En conjunto, la rentabilidad ha aguantado, pero con señales claras de debilidad operativa, que podrían preocupar si se mantienen en el tiempo. En resumen, el año ha sido bastante más flojo operativamente, pero la empresa ha salvado los resultados gracias al área financiera y al control de ciertos costes. Ahora veremos el análisis de los ratios más importantes. Para analizar estas dos empresas desde una perspectiva general, vamos a utilizar una serie de ratios, los cuales hemos visto en clase, y nos van a mostrar la situación de la empresa. Para analizar esta situación usaremos los ratios principales como el de rentabilidad financiera o económica, el de garantía, el de liquidez, eficiencia de activos, test ácido y otros muchos más. Comenzamos con el de rentabilidad financiera o ROE. Vale, en esta tabla vemos claramente cómo Dragados mantiene una rentabilidad positiva todos los años, con una media del 11,32%, siendo además la empresa con el valor máximo en 3 de los 4 años. En cambio, SACIR tiene una rentabilidad muy inestable, con valores negativos en 3 años y solo un dato positivo en 2020. Su media es negativa de menos 13,57%. La media del sector en esos años está cerca de cero, lo que refuerza la buena posición relativa de Dragados. En resumen, Dragados ha mostrado mayor estabilidad y mayor rentabilidad financiera, mientras que SACIR representa un comportamiento mucho más débil y volátil. En cuanto al ratio de garantía, vemos la evolución del ratio de garantía del año 2020 al año 2023. En todos los años, ambos presentan valores muy por encima del 1, lo que indica que tiene capacidad suficiente para cubrir sus deudas, aunque con diferencias notables entre ellos. SACIR tiene valores más altos y una media superior de 7,56, destacando especialmente en 2022 con un 12,18. Esto refleja una estructura financiera más sólida frente al riesgo de insolvencia. Dragados, aunque también mantiene una buena garantía, tiene una media inferior de 5,85, siendo además el valor mínimo de los 4 años. En resumen, ambas empresas muestran solvencia, pero SACIR ofrece una mayor cobertura frente a sus deudas. Seguiremos con el ratio de liquidez. Vale. El ratio de liquidez, Dragados ha mantenido una mejor posición de liquidez con valores por encima del 0,88 todos los años y una media de 0,86. Del 0,999, rozando el equilibrio ideal. SACIR, en cambio, tiene una media más baja, de 0,86, y no supera el valor de 0,87 en ningún ejercicio. Aunque ninguna de las dos empresas llega al umbral óptimo, que es mayor o igual a 1, Dragados se acerca más y muestra mayor capacidad para cubrir sus deudas a corto plazo. SACIR, por su parte, presenta una situación más ajustada y por tanto una situación más comprometida en términos de liquidez. Seguiremos con la disponibilidad. El ratio de disponibilidad muestra que Dragados mantiene una posición de liquidez inmediata muy superior a SACIR, especialmente entre 2022 y 2023. SACIR, con valores muy cercanos al 0,1 en todos los años, presenta una capacidad muy limitada para cubrir las deudas a corto plazo solo con tesorería. Vale, seguiremos con la prueba ácida. En la prueba ácida, Dragados supera siempre el valor de referencia mayor o igual a 1 con una media de 1,37, lo que indica una posición sólida para cubrir deudas a corto plazo, sin depender de existencias. SACIR, en cambio, se mantiene por debajo de 1 en todos los años, con una media de 0,9, reflejando una menor capacidad inmediata de pago. Ahora seguiremos también con la tesorería. El ratio de tesorería confirma que Dragados tiene una posición mucho más sólida en cuanto a liquidez inmediata frente a SACIR, especialmente en 2022 y 2023. SACIR se mantiene por debajo del 0,1 en todos los años, lo que refleja una capacidad muy limitada para afrontar sus pagos urgentes solo con efectivo disponible. A continuación, mi compañero Marcos
seguirá con el ratio de endeudamiento y de rentabilidad económica. Ahora os hablaré sobre el crecimiento de capitalización. Este ratio muestra comportamientos muy variables en ambas empresas. SACIR presenta un fuerte crecimiento en 2023, pero venía de 2 años negativos, lo que refleja una evolución irregular. En cambio, Dragados, aunque cae levemente en 2023, tuvo un crecimiento muy alto en 2022, manteniendo la media superior. En conjunto, Dragados muestra un crecimiento más estable, mientras que SACIR destaca por picos puntuales. Ahora hablaremos sobre la rentabilidad económica de ambas empresas. La rentabilidad económica muestra un desempeño muy bajo en ambas empresas, pero Dragados supera constantemente a SACIR, que mantiene un valor cercano a cero en todos los años. Aunque los niveles de rentabilidad son modestos, Dragados al menos genera un pequeño retorno sobre los activos utilizados, mientras que SACIR no logra casi rentabilizar sus activos en ningún ejercicio analizado. Ahora hablaremos sobre la solvencia, que refleja una gran diferencia entre ambas empresas. SACIR presenta valores extremadamente altos, con una media superior a 19, lo que indica una capacidad muy holgada para cubrir sus deudas con activos. Dragados, aunque también mantiene una buena solvencia, con una media de 5,85, queda muy por debajo de SACIR, lo que sugiere que esta última se apoya mucho más en recursos propios para financiarse. Ahora hablaremos sobre el endeudamiento bancario, que muestra que SACIR depende mucho más de la financiación bancaria que Dragados, con una media del 28% frente al 5% de esta última. Esta diferencia es muy fuerte durante los 4 años, lo que indica que Dragados mantiene una política de baja exposición a la deuda bancaria, mientras que SACIR recurre a ella con mayor intensidad para financiar su actividad. En cuanto a la solidez, muestra que Dragados mantiene una estructura financiera mucho más sólida, con un promedio del 41%, lo que indica una alta proporción de financiación con recursos propios. SACIR, en cambio, presenta una medida muy baja, en torno al 14%, lo que refleja una mayor dependencia de la deuda y una posición patrimonial más débil frente a imprevistos. La firmeza nos muestra una posición muy equilibrada entre SACIR y Dragados, con medios similares de 6,11 y 6,83. SACIR destaca en 2023, pero Dragados fue superior en 2020 y 2021, lo que indica que ambas empresas mantienen una estructura financiera resistente frente al riesgo de insolvencia, aunque con cierta alternancia en el liderazgo anual. Rotación de activos. La rotación de activos muestra que SACIR utiliza sus activos con mayor eficiencia que Dragados para generar ingresos, una media del 0,64 frente al 0,3. Esta diferencia es consistente en todos los años, lo que indica que SACIR aprovecha mejor sus recursos operativos, mientras que Dragados presenta una rotación más baja y menos eficiente. La estabilidad muestra que Dragados tiene una estructura financiera mucho más equilibrada y consistente, con una media del 1,5 frente al 0,61. Esta diferencia se mantiene en todos los años, indicando que Dragados sostiene mejor su estructura de financiación a largo plazo, mientras que SACIR muestra mayor fragilidad y dependencia del corto plazo. Ahora mi compañero Miguel os hablará sobre la conclusión final que hemos tenido de estos análisis financieros. Bueno, en conclusión, los 5 últimos ratios reflejan la diferencia claras que hay en el perfil financiero de ambas empresas. Dragados destaca por su solidez en liquidez y solvencia, con mejores resultados en el ratio de prueba ácida, liquidez y rentabilidad financiera, positiva y constante. Esto indica una estructura más equilibrada y una mayor capacidad para afrontar obligaciones a corto plazo sin comprometer su estabilidad. Por otro lado, SACIR presenta una mayor eficiencia en el uso de sus activos, lo que le permite generar más ingresos con menos recursos y también alcanzar mejores valores en el ratio de garantía, reflejando una buena cobertura frente a sus deudas. Sin embargo, muestra debilidad en rentabilidad y liquidez inmediata. En resumen, Dragados mantiene una posición más sólida y segura en términos generales, mientras que SACIR destaca por su eficiencia operativa, aunque con mayor estabilidad en otras áreas clave. Bueno, hasta aquí nuestro trabajo, muchas gracias y espero que les guste.